Sí, gracias. Si yo les pregunto, ¿cuántos ml pasan en un minuto con un macro gotero? Un ml. 20. ¿20 qué? 20 gotas. 20 gotas. ¿Que corresponden a? Un Un ml. mililitro. A 1 mililitro. Muy bien. Y en un micro gotero, ¿cuánto? Tengo 60. 60 gotas que corresponden a 1 mililitro. 1 mililitro. Entonces, ¿la cantidad de volumen es la misma o no? Sí, pero más rápido. ¿Cómo? ¿La cantidad de volumen que pasa es la misma? Sí. Sí, ¿ya? Esto no se olviden nunca, porque a veces uno pregunta en el examen, ¿y cuántos mililitros pasan en un macro gotero en un minuto? Me dicen 20. Si me dicen 20, está. ¿Ya? Tengo que especificar 20 gotas que equivalen a 1 ml. ¿Ya? Y en el macro gotero lo mismo. O sea, en el micro gotero voy a tener 60 gotas, pero va a corresponder a 1 mililitro lo mismo. Esto hay que tenerlo claro, porque no es que me va a pasar mayor cantidad. Como decía Marco, va a pasar más rápida la gota, porque van a caer mucho más rápido. Cuando en un macro gotero cae una, en el micro gotero me cayeron tres de número. O sea, en el micro gotero 1, 2, 3, y en el macro cayó una. Pero el volumen en total va a pasar la misma cantidad. Y eso es lo que tengo que tener presente. Entonces, si me van a pedir de calcular el goteo, me tengo que acordar cómo usar la fórmula. En el triángulo que tenemos, a lo mejor en matemática también la aprendieron a usar, que voy a calcular según, o sea, voy a ir tapando, por ejemplo, me piden goteo, tapo la G y me queda la fórmula cómo debo hacerla. Si me piden volumen, tapo volumen y me queda la fórmula. Si me piden el tiempo, tapo el tiempo y me queda la fórmula. Eso es como un modo, chicos, de poder hacer el cálculo y hacer la fórmula sin equivocarse. Porque a veces uno tiene problemas para ver, ¿y ahora qué fórmula uso? Y saber que siempre lleva la constante. Lo importante es que se aprenda la formulita y la sepan usar. A ver, ¿dónde está el apunte? Profe, Dime. volviendo al gotero, ¿van a pasar 20 gotas en 1 minuto o en 1 hora? En 1 minuto. En 1 minuto. ¿Ya? Si yo Ok. si yo hago el cálculo, si hago el cálculo en hora, me va a pasar, el resultado lo que tengo es en hora. Si me lo piden en minutos, acuérdate que las horas tengo que transformarlas a minutos. ¿Ya? Supongamos en el de arriba, en el primero que habíamos dicho, era en horas. Nosotros lo que tenemos que hacer, a lo mejor eso no se los dije, pero si yo tengo que calcular en horas, tengo todo en horas. Si tengo en minutos, tengo que transformar a minutos. Supongamos, si yo tengo 24 horas, tendría que transformarla en minutos. ¿Cuántos minutos van a ser 24 horas? ¿Qué hago? Multiplico 24 por 60. Y me da 1440. 1440. 24 horas tienen 1440 minutos. Debemos, gracias Marco por preguntarlo, porque debemos estar atentos si vamos a calcular en horas o en minutos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en uno que era 83 mililitros por hora. O sea, quería decir que van a pasar en 1 hora todos esos mililitros. A ver si era acá o era en el otro. Ahora no me acuerdo. Parece que era en el PowerPoint. Entonces,
El goteo lo vamos a sacar en minutos. El tiempo lo vamos a sacar en horas, dependiendo también, supongamos que tenemos que pasar algo en menos de una hora, no, 30 minutos, todo va a depender de cómo es el cálculo o los ejercicios. Lo que yo voy a hacer ahora, después les voy a subir un anexo para calcular, vamos a hacer cálculo de goteo, cálculo de volumen, cálculo de tiempo, de modo de ir cambiando, las constantes. O sea, si hacemos de volumen, todo para volumen, ¿no? Entonces, me van a tener que calcular el volumen. Si hacemos para goteo, el tiempo en gotas por minuto, o el tiempo también, o en hora o en minutos, de acuerdo a lo que nos vayan pidiendo en el ejercicio. A ver, calculemos, ya hicimos en minutos, calculemos en horas antes, calculemos en un macro gotero, 2000 mililitros, sabemos que se va a calcular por 20 gotas, 4 sueros, tenemos 2000 mililitros por 20. ¿Cuántas gotas van a tener que pasar en 24 horas? Multiplicamos por 2000, chicos. Este es el cálculo que hay que hacer. 20 por 2000. ¿Cuánto me da? 20 por 40.000. 2000, dijo, profe. 40.000, profe. 40.000. 40.000. Esos 40.000 son las gotas que van a pasar. Y en 24 horas, ¿cuántos minutos tenemos? Dijimos 1400. 1440. 1440. Entonces, tenemos que hay 40.000 gotas, en 24 horas, en 2000 litros. Lo vamos a dividir por 1440 Tenemos que minutos y nos va a dar 27 gotas, 28 gotas por 28 minuto. gotas por minuto. Después hay algunas mnemotecnias que podemos usar. Profe, Sí, ¿ahí en por minuto se saca la constante? Cuando lo saco por minuto. lo que pasa es que si estás haciéndolo, estás transformando, ¿ya? Porque antes teníamos que te está dando te está dando el gotero de 20, ¿no? No estamos usando la misma fórmula. No sé qué me habló. ¿Brendy? No, Micaela. ¿Micaela? Ok. Si ahora, esto es de un macro gotero, ¿ya? Es de un macro gotero. Si ahora tenemos que decir que estas gotas son, resulta que se rompió y tenemos que cambiarlo en micro gotero, ¿qué hacemos? Multiplicamos estas macro gotas por la constante que es 3 y nos va a dar para el micro gotero. ¿Cuántas van a pasar? ¿Se entendió? Profe, entonces la constante se usa cuando es microgotero nada más. No. No entendí esa parte. Yo me perdí. Yo tampoco. Yo tampoco. No, acá les estoy diciendo, le estaba haciendo calcular directamente estos 4 sueros, que son 2000 mililitros, ¿ya? Diciéndole que tiene un gotero de 20, ¿ya? No estamos aplicando. Estamos sacando las gotas, las totales de gotas en 24 horas son 40.000. Y las dividimos directamente por los minutos. No estamos aplicando la otra fórmula, estamos haciendo otro método, chicas. Claro, un método distinto. Un método distinto, porque si no sabemos usar solo esto, nos vamos a perder si nos cambian el modo de acercarnos al cálculo. ¿Se entiende? Yo tengo un Pero macro. ¿podemos hacer la fórmula o...? Sí, cambiando el tiempo, ¿ya? Acuérdense, tengo tiempo en horas, lo tengo que poner en minutos, siempre calculándolo si me lo están pidiendo en minutos. Por eso, debo leer bien la información que me van a dar
para poder calcular. Igual, esto lo vamos a ver en la práctica, porque si no, no lo vamos a entender. Saber que tengo una fórmula de goteo, que voy a tener una fórmula también para el volumen. ¿Por qué? Porque si yo tapo, prueben, yo no les puedo tapar porque se ve igual, ¿no? Si ustedes prueben a tapar la B de volumen, ¿qué queda? ¿Cómo queda la fórmula? Las gotas por la constante por el Por tiempo. el tiempo. Y si yo tengo que, si yo tapo el tiempo, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Cómo me queda la fórmula? El volumen dividido las gotas por la constante. Por la constante. Volumen por gota por Sí, constante. entonces, sí. Entonces, esto es lo que quiero que se den cuenta para usar esta fórmula. La otra eran, ¿se acuerdan que habíamos visto a ver, ¿dónde está? Distintas opciones? Las gotas por minuto, acá tienen el tiempo, ¿ya? Gotas por minuto, tienen volumen total, la constante y el tiempo de infusión en hora. Acá tenemos microgotas por minuto, volumen total de infusión, total de tiempo de fusión en hora. Otra opción, gotas por minuto, volumen total por el factor de goteo y el total de infusión en minuto. Microgotas por minuto y el total de infusión por el factor de goteo. Estas son algunas de las opciones. El tiempo. El tiempo, tenemos el tiempo en horas, el tiempo en minutos, y acá nos da el volumen total por el goteo por la constante. Acá no tenemos la constante, tenemos gotas por minuto, porque nos está preguntando por minuto. Y sabemos, supongamos que tengamos 60 minutos o tengamos 120 minutos. Entonces, vamos a calcular, vamos a tener, supongamos que son 28 por minuto por los 60 minutos que tenemos que aplicar. Yo sé que ahora están variados y lo van a entender con los ejercicios. ¿Ya? Veo la cara de Rocío, de verdad está asustada. No se preocupen, chicos. Esto, cuando uno lo presenta, se marea, pero no es complicado. Por ejemplo, ¿El factor de goteo va a cambiar en el de microgoteo? O sea, en vez de ser 20 va a ser 60. ¿Cambia en eso nomás? Sí, o sea, si yo tengo un microgotero, en vez de en un minuto me van a pasar 60. Ajá. Eso sí que tienes que aprenderlo. En un minuto me pasan 60 gotitas en un microgotero. Si tengo un macrogotero, en un minuto me van a pasar 20. Pero el volumen de esas 20 gotas o de esas 60 gotas es siempre, supongamos que esto es la cantidad. Estas son 20 gotas, 1 ml. Estas son 60 gotas, pero tienen un ml también. O sea, van a estar en la jeringa de 1 ml. Así que no se asusten. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo mismo. Dice, Pedro tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina en 8 horas. ¿Cuántas gotas le pasaremos por minuto? Aquí nos están preguntando las gotas. Entonces hacemos en la formulita, el volumen, en la constante y el tiempo en hora. ¿Sí? Si lo hacemos al revés, nos va a dar lo mismo. Yo les digo, les voy a subir estos ejercicios de modo que ustedes los vean en modo práctico. Después hay que ver a veces cuando tenemos que aplicar varias soluciones, supongamos que tenemos que aplicar la fisiológica, pasarle un Ringer, pasarle otra cosa, porque a veces se mezclan, no que se mezclen, pero uno va pasando diferentes cosas que va teniendo necesidad el paciente. Entonces va calculando cuánto tiempo va a demorar cada una, pero no es algo tan terrible, así que no. Ahí también tenemos que tener en cuenta, profe, el tema de rotular bien los sueros y lo que le administramos, a qué hora lo ponemos y todo.
Siempre, siempre, siempre. O sea, por eso les digo, cómo es importante que desde la práctica, donde hemos visto cómo se prepara, ¿no? Porque aprendimos, con ustedes ya lo hicimos, ¿no? Purgar, preparar y rotular. Esto es la práctica. O sea, ya acá lo que estoy aprendiendo es cómo lo debo calcular nomás. Así que, chicos, esto hay que integrar. Como ven, no es que las materias están colgadas de aquí por allá, no. Lo que yo aprendí en la práctica, aprendí cómo prepararlo, y ahora debo aprender a calcularlo. Entonces, lo voy integrando todo. Si yo en la práctica sé que tengo que preparar el sachet, tengo que purgarlo bien, tengo que rotularlo. También si no tiene medicamento adentro, pero tengo que poner, inicia a la hora tal, ¿no? Y supongamos que yo inicié el turno a las 7, esto tenía que durar 3 horas, y son la 1, y no ha terminado. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Calculó mal. Se puso muy lento. Una cosa puede haber sido. ¿O qué otra cosa puede haber pasado? Pocas gotas en minutos. Sí, dijo Carolina. ¿Qué otra cosa puede haber pasado? Que haya quedado mal colocado y no esté Se pasando. rotuló mal. ¿Se rotuló mal? ¿O no? El rotular mal, no creo. Generalmente uno escribe lo que hay. Si no pasó, como dijo su compañera, a lo mejor no pasó porque estaba mal puesta. No pasó porque se infiltró. A lo mejor se infiltró y pasó, pero no está en el lugar. O se tapó directamente la vía. Por eso, chicos, es tan importante que yo controle. Cuando yo tengo una vía puesta, yo tengo que ir controlando al paciente, tengo que ir viendo si va pasando, si el tiempo que acá dice, si ustedes me decían que a lo mejor calculé mal. Bueno, voy a la orden, miro si lo que yo escribí es justo, o lo que escribió mi colega es justo, pero esta se supone que la puse yo cuando llegué. Entonces, si rotulé bien, si me equivoqué en el tiempo, bueno, puedo arreglarlo, pero si no, o está tapada, o hay algún problema. Por eso debo controlar. Acuérdense que uno de los cuidados es que no se infiltre, que no vaya fuera, que no se tape, porque si se tapó, lo que tenía que pasar en 3 horas no va a pasar ni en 4, ni en 5, ni en 6. Está tapada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar la vía. La vía me refiero al catéter que tiene ahí, porque ese fue el que se tapó. Esto no se tapa, lo que se tapa es el catéter que yo pongo al paciente dentro. Entonces, por eso el cuidado que yo debo tener es muy importante para ver, está en tiempo, está yendo. A lo mejor, porque también suele pasar, si no fijé esta chapita, sobre todo esta que es metal, a lo mejor se abrió, y el paciente se movió y se abrió, y el goteo se fue. Pasó rapidísimo, en vez de durar 3 o 4 horas, duró 1 hora. ¿Qué es lo que puede pasar si se va muy rápido? Tiren cualquier cosa. Di, Brendy. No, que eso le iba a preguntar, que qué pasa si el suero va muy rápido. ¿Ya? ¿A dónde va el suero? Directamente. ¿Dónde va? A la sangre. A la sangre, va al torrente sanguíneo. Entonces, si yo aumento en el torrente sanguíneo el volumen, ¿quién trabaja más? El corazón. El corazón. A lo mejor le voy a producir problemas al paciente, ¿no? Voy a alterar el ritmo cardíaco. Esto tengo que tener cuidado. Si a veces pasamos algo muy rápido, puede producir estos efectos, chicos. O sea, por eso debo estar muy atento.
Eso y otras cosas, sí, dependiendo de qué paciente tengo. A lo mejor tengo un paciente que es joven, que no tiene tanto problema, sí, a lo mejor aumenta un poquito la frecuencia y todo lo demás, pero nada más, ¿no? Y si tengo un paciente con otros problemas, voy a producir un daño mayor. Bueno. Profe, ¿y para un pediátrico se puede poner un micro y un macro gotero? ¿O sí tiene que ser un micro? No, ¿O no varía en eso? se puede poner el macro gotero, pero tengo que, lo que voy a calcular es distinto. O sea, los volúmenes que voy a pasar son distintos generalmente en un pediátrico. Y generalmente, chicos, lo que yo uso son las bombas de infusión con los niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es muy difícil manejarlo, ellos se mueven mucho, entonces con la bomba de infusión voy a estar más seguro. También debo Eso le fijar iba a bien. comentar, que lo de las bombas de infusión se ven más que nada en las salas de pediatría. De pediatría, sí, sí. Por eso, sobre todo por eso, porque los cálculos son diversos, ¿ya? Sabemos que a un neonato tengo que medir muy diversamente tanto la medicación, ¿no?, que va por kilo y la cantidad de líquido que mando adentro también. Entonces se pone con la bomba de infusión. Como dice Carolina, es verdad, generalmente el servicio de neonatología, de pediatría, son los que tienen las bombas, y los adultos a los cuales nosotros podemos medir mejor, tienen, usamos esto manualmente. Bueno, yo lo que les voy a pedir, que se aprendan esto, a ritmo de goteo, que lo que es el factor de goteo, y el flujo y el tiempo. O sea, ¿qué es lo que significa cada uno? El factor de goteo, esto varía según lo que yo tengo como guía. Acuérdense, tengo macro, que puede ser de 10, de 20, y el micro gotero, que son 60. Después ya es más específico cuando es un filtro, o sea, que tiene el filtro, como es para dar hemoderivados, esto va a cambiar. Pero generalmente tengo el de 10 hasta 60 gotas. Si ustedes miran en la guía, les va a decir macro gotero o micro gotero. Entonces, cuando yo voy a comprar el material que necesito, ¿qué es lo que te van a preguntar? Si el farmacista sabe, si no, uno debe pedir, bueno, macro gotero. Y si no tiene, y me llevo el micro gotero, debo saber, ¿no?, que en un minuto van a pasar, tienen que pasar 60 gotas, ¿ya?, y va a ser 1 ml. Y bueno, esto lo voy a calcular de acuerdo a lo que voy a necesitar. Y el ritmo de goteo, bueno, es el número de gotitas que pasan por esta camarita, ¿ya? Y es el tamaño de la gota también. El factor del goteo, también, tamaño de la gota que pasa por la cámara basándose en el tamaño del gotero. O sea, si va a ser un gotero micro o macro. El flujo, la cantidad de mililitros que va a pasar por cada hora. Y el tiempo de infusión, bueno, es el tiempo. En horas o en minutos, sí. A mí me dicen, este sachet de 500 se lo va a pasar en 30 minutos. Se lo paso en 30 minutos. O a veces tenemos que pasar un antibiótico que ya viene preparado. Lo que hay que hacer, a veces hay sachet de 250 o de 100 mililitros que yo lo paso en un tiempo determinado. Se pasa en media hora, en 45 o en 1 hora, dependiendo el tipo de medicación que tengo. ¿Preguntas con respecto a esto? A lo mejor ahora está muy confuso, chicos, porque uno no lo ve en el campo práctico, pero yo les voy a subir los ejercicios, 1, 2 o 3 de cálculo de goteo o de volumen, y así la otra clase lo vemos, lo tratan de hacer, de ver e ir aplicando las formulitas que van a tener ahí, y se les va a aclarar más el panorama.
¿Sí? Un Sí, poco en profe, duda. por ahí con la práctica lo vamos a ir viendo. Sí, sí, y va a quedar más claro. Lo que quería preguntar es, ¿Gisela es de este grupo? ¿Está presente? Gisela Irazábal. Sí, es de este grupo, Es de este pero tiene muchos problemas con internet. No sé si está ahora Bueno, conectada. por favor, dígale que yo me quiero comunicar con ella, que cualquier cosita en la plataforma me deje un mensajito, ¿ah? O no, que nos comuniquemos, ¿de acuerdo? Por favor. Ahí le aviso enseguida, profe, le aviso Sí. por WhatsApp. Bueno chicos, yo los dejo con esto, mírenlo y en la semana les subo los ejercicios así para que el lunes nos encontremos y veamos en modo concreto cómo hacer el cálculo. ¿Mm? Y cualquier cosa me dejan en la plataforma alguna preguntita o algo que no esté claro. Igual les voy a preparar el PDF para subírselos, porque tienen lo del PowerPoint, que es lo mismo casi, pero les agregué la fórmula, la otra. Bueno, que tengan una buena semana. Sí, dime, Rocío. Yo nada que ver con prácticas. El tema del video de colocación de guantes, Sí. que me dijo que no lo podía ver, pero que se escuchaba. Ah, tenía solo audio. Claro, ahí lo volví a subir, pero desde la computadora. Pues Sí. Anteriormente lo había subido del celular, capaz que no se subió bien. A lo mejor. ¿Lo subiste a la plataforma? ¿Pudiste subirlo a la plataforma? Ok. Sí, lo subí de vuelta. Ok, Si no, ahora lo cualquier miro. cosa lo subo, le mando por un enlace por YouTube. Sí, Cosa. mejor. Profe. Fíjate. Sí. Yo se lo mandé a su correo el link de YouTube. A ver. Lo tuve que subir por YouTube el video. Dime tu En la apellido. plataforma como que te dice que son muy pesados los Sí, archivos, son muy no te deja. pesados. Ok, ¿me lo mandaste al correo? Sí. Ok, ahora miro y... Sí, al correo, profe. Bueno, chicos, que tengan una buena semana, estudien, que les vaya bien en los exámenes. Gracias, Bueno, profe. chao, Chao, profe. gracias, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Chao. chao.